Gracias, Randolph. Quiero invitar a aquellos que pueden ponerse de pie, que me acompañen de pie a orar, a pedirle al Señor que nos ilumine con su Espíritu Santo, que nos quite toda pereza, todo sueño, y que podamos recibir su palabra y que nuestros corazones estén abiertos. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos suplicar, rogar, implorar que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y que tu palabra, que es poderosa, lo único que puede alimentar nuestro espíritu y satisfacer nuestra sed espiritual, que podamos comprender el mensaje que usted tiene para nosotros. Quite toda idea, todo aquello que esté flotando en nuestra mente, todo aquel ruido, todo aquel cansancio que nos impida concentrarnos en tu palabra. Sabemos, oh Padre, que tenemos muchas cosas que pueden quitar la concentración y el enfoque en tu palabra en este momento. Por eso imploramos su ayuda. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Pueden tomar asiento? El libro de los Salmos, del cual estamos reflexionando en los domingos en este mes de octubre, contiene salmos que eran leídos y usados por los judíos, por los israelitas, para ciertas situaciones o circunstancias. Con eso en mente es que los salmos sale con ese propósito. Los israelitas empleaban determinados salmos para ciertas situaciones. Por eso hemos encontrado algunos salmos que son especiales para sanar el alma. Y una de las cosas de las que quisiera que hablemos un poquito es en relación a sentimientos de abatimiento, ansiedad, aflicción, estrés, depresión. Son diferentes estados emocionales, uno peor que el otro. ¿Qué hacer cuando estemos en algunos de esos estados emocionales? Y todos pasamos por situaciones así. ¿Cómo manejamos? ¿Cómo podemos manejar estos estados emocionales? ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor manera? El Salmo 91 nos ofrece respuestas sobre cómo manejar estos estados emocionales que nos oprimen el corazón, que provocan que nuestro ritmo cardíaco se acelere, sudamos las manos, las plantas de los pies, no podemos dormir, estamos irritables. Son diferentes síntomas producto de un estado emocional alterado. El Salmo 91 describe situaciones que provocan esos diferentes estados emocionales. Y vamos entonces a leer, por favor, el Salmo 91, versículos 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué significa habitar bajo la sombra del Altísimo? ¿Estamos todos cubiertos bajo la sombra del Altísimo? Aquí en estos primeros 4 versículos he subrayado algunas palabras que yo deseo que ustedes noten. En los versículos 1 y 2 he subrayado y puesto en negrillas 4 palabras. El autor de este salmo que se le atribuye a David conoce de una manera íntima a aquel en quien ha puesto su esperanza y su confianza, y emplea 4 nombres, 4 títulos que describen la persona en quien ha puesto su esperanza y su confianza. Pero también en los versículos, en el versículo 3, he destacado en rojo cosas que producen aflicción, ansiedad, estrés y en algunos casos hasta depresión. Continuamos la lectura del Salmo 91, versículos 5 al 10. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Habla de caer, habla de morir. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Otra vez estoy destacando aquí cosas que producen aflicción, ansiedad, estrés, preocupación extrema y en algunos casos depresión. Bueno, tengo entonces una pregunta que quiero hacerles. ¿Qué temor viene a tu mente cuando lees esto? La versión Reina Valera dice lazo del cazador. Nueva versión internacional dice peligros escondidos. Voy a estar repasando esta lista de cosas que el Salmo describe. Cosas que producen aflicción, tristeza, angustia, preocupación y en algunos casos depresión en nosotros. ¿Qué viene a tu mente cuando lees esta situación? Peligros escondidos, enemigos. Siguiente, enfermedades peligrosas. Especialmente nos preocupan estas enfermedades como quedar paralíticos. Nos preocupa una enfermedad que nos cause un deterioro de nuestra salud, Alzheimer. Otra de las cosas que menciona aquí, peligro de la noche.
¿Qué viene a tu mente cuando lees esta frase, esta situación? ¿Accidentes? Otra de las cosas que menciona el escritor: saeta que vuele de día, saeta que vuela, flechas que pasan a tu alrededor. En lenguaje moderno, ¿qué sería? Un peligro al que nos exponemos. Bandas, sicarios, una bala perdida. No hay un lugar en la ciudad donde podamos sentirnos seguros. Áreas donde pensábamos que era más seguro salir a comer o a comprar, ya no lo son. Continúa la descripción, esta lista: plagas en la oscuridad, COVID, una enfermedad contagiosa. Continúa describiendo el salmista: calamidad, desastres naturales. Sigue mencionando la lista: muerte, pérdidas irreparables. Sentimos el miedo de la muerte de uno mismo o de un ser querido. Y sigue dos cosas más, creo que tengo en la lista aquí: maldad, el odio, el crimen, injusticias, crueldad. Son todas estas situaciones que estamos viviendo. Y entonces también dice: enfermedades contagiosas. Nos aterra a algunos ir al hospital y pasar por una larga enfermedad. Pensamos en el dinero, cuánto puede costarnos recuperar nuestra salud. El mundo está lleno de situaciones peligrosas y de personas que nos causan mucho dolor. Entonces tengo una pregunta. Mi pregunta para ustedes: ¿cuál es tu refugio? Algunos se refugian en ideas religiosas orientales. Para buscar tranquilidad del alma, yoga. ¿Ustedes saben que esa es una religión de la India? Los budistas practican el yoga. Ellos no creen, escuchen, ellos no creen en un Dios personal. Ellos creen que hay una fuerza divina. Y entonces el yoga simplemente es en base a técnicas de concentración para sacar toda ansiedad. Ahora, la mente tiene un gran poder, no lo negamos. El problema es que la ansiedad, la preocupación no son ideas, son por razones físicas muchas veces. Una enfermedad, por ejemplo, no es una idea, es algo que sentimos en el cuerpo. El peligro a quedar en medio de fuego cruzado no son ideas, son situaciones reales. Hay cosas que la mente no puede ayudarnos. Y particularmente los problemas emocionales, aquellas cosas que nos causan desequilibrio emocional, no son cosas que se pueden tratar con un esfuerzo mental o con pensar positivamente. Se requiere la mano de Dios para poder salir de la ansiedad, de un estado depresivo. Muchas veces recurrimos a amuletos. Pensamos entonces que poner aquel animalito frente a la puerta principal aleja los malos espíritus. Colgamos cosas, cargamos cosas. Se ha vuelto de moda, todos los políticos, un montón de amuletos. Ustedes los ven, los entrevistan y todos andan un montón de amuletos.
La oración poderosa y la cargan en la billetera. Esta te libra de tal cosa. ¿Cómo manejamos la ansiedad? ¿Y cuál es nuestro refugio? ¿En qué nos estamos refugiando? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Una perspectiva bíblica sobre cómo manejar esto, cómo ver estas situaciones. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesucristo lo dice. Juan 16:33. Y en el Salmo 34:19 encontramos que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Entonces la aflicción que es descrita como en su raíz, la palabra aflicción, en su etimología, en su origen, aprietos, estrechez. Ese es el significado de la palabra originalmente. Y entonces tiene que ver con, nos lleva, la aflicción puede desencadenar estados de aflicción que van profundizándose si no tratamos correctamente aquello que nos está provocando la pérdida del sueño, pérdida del apetito, nerviosismo, inquietud. La aflicción puede llegar a convertirse entonces en un estado depresivo. Y créanme, jóvenes, ustedes pensarán, ¿y de qué me sirve a mí oír esto? Pues puede servirnos para cuando lleguemos a estar en una situación que nos provoque ansiedad, preocupación extrema. Necesitamos esas armas para poder enfrentar estas situaciones en nuestra vida personal. Y ninguno de nosotros puede decir que está libre de caer en un estado anímico de total desesperación o preocupación. Todos estamos expuestos a esta situación. No hay nadie inmune. Estamos viviendo en un mundo lleno de peligros. Esa lista que acabamos de ver es una lista que nos causa terror y pánico saber todo lo que nos rodea este mundo. Quiero compartir con ustedes algunas cosas, maneras incorrectas de lidiar con la ansiedad y la depresión. Querer que todo desaparezca inmediatamente. Obligar a alguien a cambiar cuando el que tiene que cambiar no son nuestras circunstancias, sino nuestro corazón. No son las personas, sino nosotros tenemos que cambiar de actitud. Cuando estamos pasando situaciones difíciles, maneras incorrectas de lidiar con ellas, guardar tus sentimientos para ti mismo y no hablar, no compartirlos, y sustituir la ansiedad, la depresión por algo o por alguien. Es muy fácil reemplazar aquello, pero en realidad necesitamos permitir que Dios siga trabajando y que trabaje en nuestras vidas a pesar de todo esto. Continuamos. El mal manejo de la ansiedad o aflicción. Vemos muchos casos en la Biblia. Aquí comparto uno. Marcos 4:37-40. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron
y le dijeron sus apóstoles: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Noten aquí, se desata una tormenta. El agua está llenando la embarcación. Ellos entran en pánico. Pierden el equilibrio emocional, no están razonando correctamente y miran a Jesús dormido. ¿Quién puede dormir en una situación como esa? Siempre me ha llamado la atención ver al maestro en esta escena dormir en medio de una tormenta. Él es la paz, el príncipe de paz. Y de él tenemos que aprender esa gran lección. Y los discípulos le dicen y le reclaman: Señor, usted no se preocupa que nos vamos a ahogar. Algunas veces, cuando estamos en situaciones difíciles, en vez de nosotros tener la actitud correcta, señalamos a los demás. No les interesa lo que me está pasando a mí, cuando nosotros tenemos que manejar los sentimientos correctamente. Y vemos otros ejemplos, y el caso extremo, por ejemplo, es Elías. Elías cae en una profunda depresión. ¿Y qué fue lo que le provocó la depresión? El miedo a que Jezabel lo encontrara y lo asesinara. Salió huyendo, se fue al desierto y pidió la muerte. Quería morirse. Estaba aterrado por esta mujer diabólica. Seguimos analizando este tema. Manera apropiada para manejar la aflicción. Comparto con ustedes algunas cosas. Enfrenta tus emociones y llora tus pérdidas. Ya el domingo pasado hablamos de hablar, expresar, no quedarnos callados y ser honestos en lo que sentimos, cómo nos sentimos, hablarlo, decirlo, expresarlo con claridad. Comunica cómo estás atrapado y está dispuesto a recibir ayuda. Reemplaza el miedo con el temor al Señor. Anula pensamientos negativos basados en el miedo con pensamientos agradecidos centrados en Cristo. Espera para tomar decisiones cuando estés pensando lógica y bíblicamente. Memoriza las escrituras para que repitas su palabra más que tus palabras. Aprecia a tus seres queridos en lugar de juzgarlos y tratar de controlarlos. Y comparto las siguientes recomendaciones: forma apropiada de manejar la aflicción. Concéntrate en lo que Dios está haciendo en tu vida y no en lo que está o no está haciendo en la vida de otra persona. Descansa por lo menos un día a la semana. Usa tus dones para glorificar a Dios y servir a los demás. Piensa en el plan eterno de Dios. Espera que la palabra de Dios te cambie, no a nadie más, ni a tus circunstancias, y te lleve al arrepentimiento
la libertad y la fortaleza. Quiero recalcar estas últimas tres cosas. Usa tus dones para servir, para glorificar a Dios. Hay un himno muy inspirador. Si hay valor y fe, se titula. Y hay una línea en ese himno que dice: si tu ayuda acudieres a llevar doquier, esto endulza la vida si hay valor y fe. Cuando estamos pasando por momentos de angustia, de aflicción, puede ayudarnos servir a los demás, ir a ver a los demás, porque nuestra situación no es única y nos vamos a dar cuenta que también otros están igual o peor que nosotros. Luego, piensa en el propósito eterno de Dios. Cuando estamos afligidos, nosotros nos enfocamos aquí ahora en lo que estoy sufriendo, pero no vemos, perdemos la perspectiva de la eternidad. Esto es un dolor temporal, algo que va a pasar. Debo mantenerme confiando en Dios, porque el plan de Dios para mí es eterno. Y finalmente, espera que la palabra de Dios te cambie. Nosotros quisiéramos que cambiara nuestra circunstancia ya, ahora. ¿Hasta cuándo? Dijo el salmista. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Cuánto tiempo más me vas a ignorar? Así lo dice en los salmos. ¿Cuánto tiempo más? Sin embargo, debemos de esperar en el Señor. Y Él va a cambiarnos en medio de las circunstancias. Quiero repetir esto. Es bíblico esto. El dolor, el sufrimiento, no es algo indeseable. Es algo bueno en nuestras vidas. Parece contradictorio, pero en la Biblia se presenta de esa manera. Nosotros no queremos el dolor ni el sufrimiento, pero es purificador. Es un fuego que nos transforma, nos convierte en más y mejores cristianos. ¿Se acuerdan de Hitler, que en su locura él quiso y en efecto se volcó contra todos aquellos que en Alemania tenían algún defecto físico? Quería una sociedad perfecta. Pues Dios permite todas estas situaciones. Él tiene un plan y no lo entendemos. Dios tiene un plan en medio del dolor, en medio de la angustia, por lo que estemos pasando, por muy profundo que sea. Dios tiene un plan y hay que confiar en Él. Seguimos. Y hago la pregunta: ¿qué significa morar al abrigo del Altísimo y estar bajo la sombra del Omnipotente? Notemos que estos versículos no dicen que todos estamos automáticamente bajo el abrigo y bajo la sombra protectora de Dios. Eso no es así. El salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Esta es una decisión de fe que cada uno debe tomar. Uno elige estar bajo la protección de Dios. Nos arrojamos a los brazos de Dios como una decisión consciente. Y la exhortación para todos aquí es: elige morar en el lugar secreto del Altísimo. Elige declarar: Él es mi refugio y mi fortaleza, en Él confiaré. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Noten aquí, en el Salmo 91, el salmista habla en primera persona, como aquí.
Él hace una declaración de fe. Él expresa su fe y su convicción personal. Él toma la decisión de confiar en Dios. Pero también en el Salmo 91, él habla a los demás, a cualquiera que esté dispuesto a escucharle, y lo exhorta a que también ponga su confianza en Dios. Y el Salmo 91 también, allí el Espíritu Santo registra palabras mismas de Dios, el cual llama a confiar y promete protección. Y Dios mismo pone y da esperanza. Eso es lo que notamos también ahí. Notamos lo siguiente. El salmista conoce personalmente en quien ha puesto su confianza. En los versículos 1 y 2 lo llama Altísimo, Omnipotente, Jehová, Dios. El salmista emplea los nombres de Dios. No son todos, sabemos eso, pero presenta aquí 4 títulos, 4 nombres que describen el carácter y la esencia de este, que es su refugio, su sombra protectora, su fortaleza, la roca firme. En este Dios es en el cual él confía. Notemos cómo él conoce personalmente a Dios. Yo quiero decir esto. Aquí en el versículo 10, el salmista hace una declaración que no la leamos a la ligera. Es un desafío enorme lo que él dice allí. Dice, en cuanto a la confianza, el salmista afirma al lector que si pone en Dios toda su confianza, dice, te librará. Versículo 3. Noten estas promesas: te librará, te cubrirá, estarás seguro, no temerás, a ti no llegará. Pero el versículo 10 es como la cereza en el pastel. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Es eso posible? No leamos superficialmente esto. Es posible, sí. Pero ¿saben qué, hermanos? Se requiere la clave, el ingrediente. Yo no sé si todos aquí, nosotros, reunimos ese requisito para que estas promesas se cumplan. Tener una clase de confianza en Dios milagrosa, una clase de fe, una dependencia plena, sin dudar, en este Dios altísimo, omnipotente, el que es, el que era y que será. ¿Tenemos esa clase de fe? ¿Reunimos ese requisito para que esta promesa se cumpla? Es un gran desafío para nuestra fe. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No pide que pongamos un objeto, un talismán, un amuleto en la puerta de nuestra casa. No nos dice que carguemos algún objeto, que nos pongamos algo que nos proteja. Nada de eso. Que depositemos toda nuestra confianza en este Dios. Y hay un gran desafío para nosotros. Entonces, quiero ir a las últimas palabras del Salmo 91.
Dios mismo allí expresa su promesa a quien confía en él. Ahora es Dios el que habla. El Espíritu Santo registra las palabras de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Noten la clase de fe que se requiere para que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Recuerden, esto no es cuestión de repetirlo. Declaro. Eso no, olvídense de esas cosas que por ahí oímos. Nosotros no declaramos nada. ¿Qué autoridad tenemos? Nosotros confiamos en Dios. Entonces, aquí es Dios el que está hablando. Y él dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Grandes promesas que Dios mismo en persona ofrece. Aquí no es cuestión de conocer el nombre de Dios. ¿Se acuerdan de aquellos exorcistas ambulantes que el libro de Hechos habla, ¿verdad? Cuando Pablo llegó a Éfeso y entonces había unos exorcistas que quisieron expulsar el demonio de una persona poseída por un demonio y ellos dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Cuál fue la respuesta del demonio? A Jesús conocemos y a Pablo sabemos quién es, pero ¿quiénes son ustedes? Y se abalanzó ese demonio contra ellos. Salieron desnudos. No es cuestión, esto no es abracadabra, pronunciar frases. Esto no es mencionar el nombre de Dios. Conocer a Dios habla de tener relación con Dios, íntima, personal. Depositar toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. ¿Cuál es la mejor medicina contra la ansiedad, la frustración, la depresión, la angustia? La única medicina es aferrarnos a Dios y a sus promesas. Confiar en Él siempre. No existe otra medicina. Porque hay cosas que solo Dios puede trabajar. Sí creo en los profesionales, psicólogos, psiquiatras, pero ninguno de ellos puede trabajar allá en el fondo, donde solo Dios puede hacerlo. El hombre tiene sus limitaciones. Depositemos toda nuestra confianza en Dios para que podamos tener esa paz. Así como nuestro maestro durmió en medio de la tormenta, que podamos nosotros dormir en medio de las tormentas de nuestra vida y que mantengamos el equilibrio emocional cuando estamos bajo profundo estrés y angustia, ya sea por salud, quebranto de salud, por situación financiera, por problemas de cualquier otra naturaleza. Solo Dios puede ayudarnos. Y vamos a cantar entonces nuestro himno. Les dejo con esa reflexión y si hay alguien que quiera ponerse a cuentas con Dios.